La definición más teórica es que la inflación es el aumento sostenido y generalizado en el tiempo de los precios de los bienes y servicios. Esto debe repetirse por lo menos 3 meses seguidos y debe afectar a varios productos para que se lo considere como tal. Esto significa que el poder de compra de la moneda del país en cuestión ha disminuido en el mismo periodo y porcentaje que la inflación. Su contracara es la deflación, es decir, el descenso generalizado de los precios en un cierto tiempo y el aumento del poder de compra del dinero. Ambos fenómenos son dañinos a la larga para un país, particularmente cuando supera las 2 cifras en términos anuales o interanuales. En este video me enfocaré en el primero, ya es el que afecta a la mayoría y mucho más a los pobres. No solo lo vive la población argentina, sino que también en el mundo se están viviendo un aumento en los precios tras la aparición de la pandemia debido al COVID-19. Para la medición de la inflación se utiliza una canasta de consumo construida por porciones de los determinados bienes y servicios, comparando sus precios y evolución general de forma mensual a nivel país. El nombre de este índice es el IPC en la Argentina, Índice de Precios al Consumidor, que lo mide el organismo con las siglas INDEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Además, los diferentes productos y servicios se dividen según los sectores: alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, equipamiento y mantenimiento del hogar, bienes y servicios varios, restaurantes y hoteles, salud, prendas de vestir y calzado, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, bebidas alcohólicas y tabaco, educación, recreación y cultura y comunicación. Este método, si bien concentra en lo que más consume la población en general, dejando de lado lujos o excepciones, tiene sus falencias, ya que esta canasta no se actualiza constantemente, sino que es una referencia representativa promedio. Por lo que cada persona tendrá otra canasta con diferente peso según la categoría que puede ser que le afecte, en mayor, menor o igual porcentaje mensualmente del ajuste de la inflación. Voy con un ejemplo. Una persona en la Argentina tiene un ingreso mensual de 100.000, gasto de 60.000 y los 40.000 restantes serán su ahorro. Si en ese mes no hubo inflación, podrá comprar lo mismo y ahorrar lo mismo que en el pasado. Pero si se considera que en el mes hubo una inflación del 4%, los gastos habrán sido más para comprar los mismos productos. Es decir, el ingreso se mantuvo en 100.000, los gastos, por el aumento de los precios, serán 62.400 y el ahorro habrá bajado hasta los 37.600. Por lo tanto, esta persona es más pobre, perdió el valor de su dinero. Esto podría solucionarse si al mes siguiente le aumentan los ingresos en el doble del porcentaje que la inflación, un 8%, para compensar en el tercer mes. También puede ser que en la misma cuantía haya un aumento de ingresos, pero en 2 partes de forma retroactiva al mes anterior. Es decir, recibiría el 4% correspondiente al ingreso, más el 4% también del ingreso del mes en curso. En ambos casos estaría teniendo un ingreso de 108.000. En un segundo caso hipotético, con información perfecta y en línea con las expectativas y mediciones, podría predecirse la inflación del mes en curso, es decir, el 4%, y aumentar ese porcentaje instantáneamente en el ingreso, por lo que para el mes siguiente tendría un ingreso total de 104.000. Estas ideas parecen poco escuchadas y menos aplicadas, pero sigamos. Para el mes siguiente, segundo caso, si la inflación da 0, casi improbable, el aumento del 4% lo deja en iguales condiciones que previo al mes de los aumentos, porque el ingreso es de 104.000, gastos por 62.400 y el ahorro ahora será 41.600. Esto tampoco parece suceder, ya que en la realidad la inflación se va acumulando mes tras mes, por lo que los incrementos en los ingresos deberían ser automáticos para mantener un mismo nivel de consumo y de ahorro. Si no, nuevamente, la persona se va volviendo, repito, más pobre y con menor poder de compra de su dinero. Otra solución podría ser que la persona se adelante y utilice estrategias para cubrirse del aumento de los precios mediante su ahorro. Si los 40.000 del principio los destinase a invertirlo, podría hacer crecer ese dinero y utilizar la diferencia para sus gastos. Pero esto es muy difícil, ya que requiere informarse, elegir dónde hacer trabajar al dinero, empezar en periodos sin inflación, entre otros. Casi una tarea titánica, pero útil para contrarrestar un poco el impacto. Esto se explicará en un video aparte.
Una vez escuchada esta reflexión, te darás cuenta que en Argentina son muy pocos, por no decir nadie, los que ven incrementados sus ingresos mes a mes, por lo que en vez de buscar la solución a cómo igualar la tasa de inflación y el ingreso, se debería erradicar el problema de la inflación. He aquí un problema, y voy al grano. Realmente, ¿cuál es la causa de la tan mala palabra inflación? La inflación es causada por la emisión de dinero. Este mecanismo lo lleva a cabo el Banco Central de la República Argentina, en este caso, pero sucede lo mismo en otros países. Esta entidad es la responsable de imprimir billetes y monedas, lo que provoca que haya más dinero en la sociedad. En el equilibrio de mercado, la demanda debe ser igual a la oferta, por lo que, ante la emisión de dinero, la oferta aumenta sin aumentar la demanda y la pura presencia y circulación de la misma hace que la ecuación producción igual cantidad de dinero se rompa. Esta expresión se extrae de la llamada teoría cuantitativa del dinero del siglo XVI, que trataba de explicar qué generaba la crecida de los precios de las mercancías. M por B es igual a P por Y. Siendo M la cantidad de dinero, B la velocidad de cambio de manos del dinero, P los precios de bienes y servicios e I la producción de estos últimos en una economía, todos expresados en un cierto periodo. Dos de estas variables, la velocidad y la producción, se mantienen casi constantes por largo tiempo, por lo que si se mueve la cantidad de dinero, sí o sí, para igualar la ecuación, tendrán que aumentar los precios. Por lo tanto, la frase "la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario" de Milton Friedman es correcta, con la aclaración de que la única forma de que la emisión no sea inflacionaria es si ese dinero se está demandando por los aumentos en la producción. Solo en el caso de un incremento en la producción del país daría pie a pensar en abastecer la demanda de dinero con emisión, pero no es el caso de la Argentina. En números y con una economía simplificada, esto sería así. Hay un solo producto, 1 kilo de arroz, y dinero, un billete de 500 pesos. Por lo tanto, 1 kilo de arroz es igual a 500 pesos. Si se emite un segundo billete y no aumenta la producción, su precio aumenta por la igualdad. Ahora, el kilo de arroz es igual a 1.000 pesos. Así de sencillo. La causa de la inflación es única en la teoría y en la práctica, pero existe una falsa creencia que dice que esto no es cierto, y esto puede deberse a dos motivos principales. 1. La vida real no es exacta y el aumento en la cantidad de dinero tarda en impactar en el aumento de los precios. Aproximadamente el retraso o lag entre los dos sucesos tarda unos 9 meses en impactar. 2. La inflación también es un instrumento de financiamiento del gasto del aparato estatal. ¿Qué significa esto? Que a los gobernantes los beneficia tener inflación, por lo que termina siendo un impuesto explícito a todas las clases sociales, al fin y al cabo. Este mecanismo tiene el nombre de señoriaje, donde el Estado financia sus gastos mediante la emisión de dinero. Es muy común frente a países que tienen déficit fiscal y deben cubrir los gastos que no le alcanzan con los ingresos que recaudan. Es por esto que de ellos salen argumentos en pos de que la inflación es multicausal, delegando así el problema a otros actores de la sociedad, de forma gravemente incorrecta. Si la emisión no genera inflación, simplemente deberían hacerlo para distribuir ese dinero entre los más vulnerables y así terminar con la pobreza. Y hasta podríamos ser todos millonarios, ¿no? Bajo ningún punto de vista es así. Muchos otros autores, políticos, gente común creen otras hipótesis, o al menos manifiesta otro tipo de causas de la inflación, de carácter no monetarias y que divido en 3. 1. Por costos. Y se divide en 3. Aumento de precios en materias primas, petróleo, metales, trigo, etc. El mecanismo sería que un aumento del bien primario se trasladara en el costo de producir los secundarios y terciarios, o bien en el transporte, es decir, sube el precio porque los productores tuvieron aumentos en la producción. Aumentos de costos laborales. Ante la escasez de trabajadores hay mucho trabajo disponible y los sueldos ofrecidos sean mayores. También por alzas de los precios de bienes y servicios que hacen que el empleador deba aumentarles el sueldo. Aumento en los impuestos. Estos aumentos harán que los porcentajes de gastos de los productores aumenten y del resto de las personas también, por lo que se trasladará en aumentos de los bienes y servicios. 2. Por demanda. 2 tipos. Aumentos por escasez de productos o servicios. Si la gente quiere un bien, pero se cosechó o se produjo menos, subirá de precio. También sucederá si más personas quieren consumir algo que antes no, es decir, por aumento de la demanda y no de la oferta. La producción no acompaña porque se encuentra fija. Aumentos de precios importados.
Si aumentan los precios de los bienes en otro país y la población argentina los consume, hará que suban los precios de bienes similares en el país por la sustitución. También puede ser de costos si se trata de un bien primario, siendo insumo para producir otros bienes en el país importador. 3. Por estructura, 5 tipos. Aumentos por producción o trabajadores fijos. Si no hay cambios en la tecnología, la producción no crece y se estanca. Siempre van a subir los precios porque la población siempre está en crecimiento, pero los bienes y servicios son de una misma cantidad con el paso del tiempo. También sucederá en una economía de pleno empleo. No podrán producir más si todos tienen trabajo. Aumentos por incertidumbre. Cuando no se tiene certeza sobre los rumbos de un país, por medidas de carácter económicas, cambiarias, fiscales, políticas, de guerra, de catástrofes, de pandemias, etc. Aumentos por expectativas. Si se cree que habrá aumentos futuros en los precios, la población tomará acciones. Los productores aumentarán por las dudas. Los consumidores demandarán más productos. Los productos escasearán y subirán de precio por una oferta fija. Aumentos por posición dominante de las empresas. Monopolios y oligopolios que suben los precios por sus propios beneficios. Aumentos por la rigidez de los precios. Si subieron, es muy difícil que bajen. Nadie discute que estos acontecimientos hagan subir los precios, pero no son causas, sino consecuencias de la emisión de dinero. Sin dinero no habría inflación, y de allí que desencadena los distintos tipos de aumentos, confundiéndolos con la causa. El listado anterior podrían ser de carácter transitorios, en un periodo corto de tiempo, pero por sucesos extraordinarios, no inflacionarios, ya que no afectarían a todo el consumo de bienes y servicios de una economía, y que además no subirían de forma constante. Si la cantidad de dinero está controlada y acompaña los procesos y sucesos de un país, no deberían de existir grandes problemas con respecto a los precios. Para concluir, con inflación, la moneda nacional pierde 2 de sus 3 funciones principales, la de reserva de valor y la de unidad de medida, quedando solamente la de medio de cambio. Por lo tanto, es necesario pregonar por un país que baje sus niveles de inflación por el gran daño que origina, ya que provoca todo tipo de problemas. Disminución del poder de compra y de vida, empobrecimiento, incapacidad de ahorrar, proyectar y prever, trabas al progreso, huelgas, malestar social, entre otros.